Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bienvenidos sean ustedes a esta nueva entrega con esta entrevista a don Pedro Ferriz Santa Cruz, considerado el padre de la investigación OVNI en la República Mexicana. Don Pedro Ferriz Santa Cruz fue la persona que puso de moda en su momento Un Mundo Nos Vigila, que fue el primer programa de televisión a nivel mundial en abordar la temática de los objetos voladores no identificados. Estamos hablando de 1953, 1954, y que en esta entrevista que hoy les voy a compartir a todos ustedes, nos da a conocer este pasaje histórico dentro de la cultura ovni mexicana. Así que bueno, pues la invitación para que usted se quede. En esta entrevista, pues es con Roberto Contreras y un servidor Johanan Díaz, que fuimos hasta la cabina de la estación de radio 98.5, que en aquellos momentos, en el 2001, que fue cuando se realizó esta entrevista, se llamaba Radioactivo, y el programa de radio era Un Mundo Nos Vigila. Y en aquel año usted va a escuchar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma en que investigó don Pedro Ferriz Santa Cruz. Así que bueno, pues yo espero que la disfrute, tome nota de muchas de las cosas que nos dice don Pedro, porque al 2018 pareciera que esta entrevista la hice apenas hace unos días. Es tremenda. Así que bueno, pues los dejo con esta entrevista fantástica de don Pedro Ferriz Santa Cruz, considerado el padre de la investigación OVNI en la República Mexicana. Entonces, Roberto Contreras de Contacto OVNI, sí, y Johanan Díaz Vargas de Expediente OVNI. Así es. Bueno, pues estoy a sus órdenes y vamos a cambiar ahora los papeles. Ustedes me van a entrevistar a mí y el público es el que sale beneficiado, porque entonces sabrán algunas cosas que se les ocurren preguntar y que muchas veces preguntan a través de correos electrónicos o faxes o telefonemas o lo que sea, pero aquí estoy a sus órdenes. Pues la primera pregunta es, después de todo este tiempo que usted fue punta de lanza en este fenómeno, que usted recibió muchas críticas, que usted abrió camino a los que estamos ahora, ¿qué le ha dejado el fenómeno? ¿Ha llegado a una conclusión? Pues sí, como no, he llegado a la conclusión de que existen y a la conclusión de que no sabemos qué son. Yo pienso que no hay que bordar en el vacío, no hay que comercializar el asunto, porque no se vale explotar la ignorancia de la gente con un amarillismo que no debe tener razón de ser. Al contrario, todos sabemos que el fenómeno OVNI no tiene una explicación, pero no se vale presentar casos falsos, casos que no estén comprobados. Sabemos que no vamos a poder decir, pues vienen de otra dimensión, vienen de Tau Ceti, vienen del pasado, vienen del futuro. Eso no podemos decirlo, esas son mentiras. Todo lo que sea especular en una forma pues patética, dramática, comercial, amarillista, de Canard es un borrego, ¿verdad? Que desgraciadamente este fenómeno comenzó a ser tratado por gente como Jorge Adamski. Jorge Adamski, pues todo el mundo sabe que sus fotografías eran trucadas, que el famoso hermoso venusino pues no pudo existir porque Venus no está habitada, es un verdadero infierno, tiene una temperatura terriblemente más alta, que casi en estado de licuefacción, las piedras casi es lava. Mercurio, pues desde luego es más todavía. El planeta Marte no tiene vida, pues entonces ya poco a poco vamos retirando este origen del fenómeno pues a planetas de otras estrellas. Entonces la imposibilidad, entre comillas, que dicen los físicos, esto no puede ser, pues desde luego imagínense ustedes que a Cristóbal Colón le dijeran que en hora y media íbamos a poder dar la vuelta en órbita en un satélite alrededor de la Tierra, o que íbamos a poder llegar a la Luna. Así es que lo que dicen, que cuando un necio dice es posible, vale más que un sabio que diga eso es imposible. Así es, señor, ¿usted considera que realmente durante los últimos 50 años la investigación OVNI en México ha avanzado o sigue siendo la misma? Pues yo pienso que se ha deformado, porque desgraciadamente yo no quiero hablar mal de nadie, pero todos sabemos que hay mucho truco, que todo se concreta
a puntitos que se ven en el videotape. Esto es un ovni, que hay ovnis que bajan y lo único que hacen es llevarse unas mazorcas de maíz. Esto pues es realmente increíble. Así que, por ejemplo, todo el caso Roswell, que es al que más vueltas le han dado en la actualidad, pues ese tiene desde 1947. En 1948 apareció exactamente lo mismo en Aztec. ¿En qué otros lugares han tenido esas apariciones? Socorro, Nuevo México. No el caso de Loni Zamora, es otro caso diferente. Pero en fin, por ejemplo, los de Socorro o los de Aztec, Nuevo México, se toparon con que de pronto surgió a la fama, de pronto, inopinadamente, en Roswell, y ahí hacen conferencias, ahí hacen circo, maroma y teatro, y todo es dinero. Yo recuerdo la película, por ejemplo, Contacto, que se basaba en la novela de Carl Sagan, dedicada a la memoria de Carl Sagan, en la parte en que ya iban a lanzar a otra dimensión aquel invento de los extraterrestres que fue enviado de una forma por demás simpática, porque fue una cosa tan complicada que se dieron cuenta que en los ruidos de ese chisporroteo propio de la estática, ahí estaban mandando el mensaje. Ahí supieron cuál era la fórmula para realizar un viaje a otra dimensión, al pasado de una estrella, en fin, a una cosa misteriosa. Pero entonces, todo ese circo que se armó allí, en donde aparecían gentes mesiánicas y que todo el mundo jalaba agua para su propio molino, todo eso existe en realidad, y existe, por ejemplo, en lugares como los he dicho. Ahora también tenemos, aparte, los Osirians de San Francisco, en donde todo el mundo sigue la misma tesitura. Andan explotando un asunto y casi lo hacen una secta religiosa. Así es que es en lo que... Por eso yo regresé a este programa de Un Mundo Nos Vigila, para hacer ver a la gente que tocaran el pie, que tocaran con sus pies en la superficie de la Tierra, ¿verdad? Que no anduviéramos volando por ahí. Exactamente. ¿Cómo surge o cómo nace el concepto Un Mundo Nos Vigila? Bueno, fue la necesidad de titular mi primera serie. Esta serie surge increíblemente el primer programa mundial que se hizo sobre el fenómeno OVNI. Entonces, esto fue en 55. 55 surge el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI surgió desde el 48. Y esto es el primer programa. Primero lo tuve en radio, que se llamaba Más Allá de la Tierra, que empezaba así: un pájaro, Superman, no, es un ovni. Fue el primer eslogan que teníamos, ¿no?, en radio. Y luego lo hicimos en televisión, lo hice yo. Primero tuve a Pedro Estrada como escritor, y yo le daba las ideas, y ya después, ya cuando pasé a televisión, ya él ya no me escribió, entonces lo escribí yo y lo ilustré yo. Un Mundo Nos Vigila duró un año. Y esto fue positivamente aleccionador para mí, porque me di cuenta de muchas cosas, incluso que a la gente le interesa no nada más el fenómeno OVNI, sino lo inexplicable. Cuando se habla, por ejemplo, de fantasmas, cuando se habla de otras dimensiones, cuando se habla de los adelantos de la ciencia. Incluso yo ahí entrevisté a casi todos los miembros de la Sociedad Astronómica de México, incluyendo a don Joaquín Gallo, que fue director del Observatorio Astronómico y Meteorológico de Tacubaya durante 40 años. Entonces ahí tuve realmente experiencias. Cuando se muere Albert Einstein, entonces el único discípulo que tuvo mexicano directamente en Berkeley fue nada menos que don Manuel Sandoval Vallarta, presidente del Congreso Mundial de Física en Copenhague en 1938. Así es que yo lo entrevisté y no tenía nada que ver con el fenómeno OVNI, pero llevé a los sabios de la época, a Greg Fernández, a Joaquín Gallo, a Manuel Sandoval Vallarta, a los Scheffler, al presidente de la Sociedad Astronómica, en fin, llevé a un sinnúmero. Colaboró conmigo como dibujante Toño Lamadrid, ya fallecido, pero sí me ayudó mucho, sobre todo en sus caricaturas de Adamski. Lo hizo como cómics, así en serie, y fue algo
sensacional, formidable. Hubo varios grandes aciertos en esa primera serie que no duró el año, un poco menos de un año, pero sí fue, digamos, poner una pica en Flandes porque la gente se burlaba. Eso se podía hablar entre amigos, se reían, pero no se podía decir en serio ante todos, ¿no? Claro. Eso fue realmente lo que me enseñó el programa de Un Mundo Nos Vigila. Y el nombre surgió por lógica. Yo pensaba que alguien nos vigilaba, nos cuidaba, nos ilustraba, nos enseñaba, nos educaba. Entonces así le puse Un Mundo Nos Vigila. Y pegó el nombre, pegó la revista que yo hice con ese nombre, y luego pegó, pues no solamente en televisión, sino años después. Hubo varias series, hubo una dramatizada que dirigía Héctor Cervera, en donde presenté el caso de Betty y Barney Hill, la pareja negra y blanca, y el único negrito que encontré fue Zamorita. Entonces fue algo sensacional, porque a la hora en que en la historia real el negro no creía, porque era un maestro de facultad, y la esposa, que era Judy Ponte, entonces la esposa le decía: mira que sí, que nos viene siguiendo, por ahí anda un ovni, y ladraba un perro. Entonces el negro era muy diferente, porque era etíope, era muy alto, muy fuerte, muy guapo. Entonces le dice de pronto a Zamorita, el actor mexicano, dice: pásame los primáticos que voy a ver un ovni. Bueno, mira, todos nos soltamos la carcajada, tuvieron que parar la grabación porque era grabado, porque sí, no se podía de otra forma. O por ejemplo, tuvo otra serie en donde se ilustraba con imágenes. Por ejemplo, el profeta Elías, el profeta Elías, el trono de Ezequiel, los discos, los rayos de fuego, los torbellinos de fuego de Elías, y otros muchos, ¿verdad? Moisés, y en fin, todos los aspectos bíblicos, incluso la estrella de Belén, que afirmamos en un artículo en la revista Siempre que podía haber sido un objeto no identificado, porque no actuó como una estrella, ¿no? Entonces, el actor que me representaba, Ezequiel y Elías, era Enrique del Castillo. Entonces, había una luz roja, ¿verdad?, parpadeante, y él con esos ojos de loco que tenía el pobrecito de mi amigo Enrique, entonces así se espantaba. Los giseros, ¿sabe lo que son los giseros? Eran los que hacían las escenografías dibujadas a gis. Entonces no teníamos los medios de ahora de tanto truco electrónico, no, en un panel azul, ahí se pintaba todo, ¿no? Ahí se hacía el chroma key. Entonces Enrique se ponía a bailar después de cuando ya me tocaba a mí, y él ya había acabado de actuar, y estábamos al aire. Entonces yo me tenía que morder la lengua, porque se ponía a bailar vestido del profeta Elías, imagínate, con zapatos tenis. No, era algo increíble. Bueno, usted ha recibido y entrevistado a muchas personas, a mucha gente. ¿Qué nos puede decir de los contactados? No, mira, yo no te voy a hablar de los contactados, porque para mí los contactados no existen. Pero sí te voy a hablar de los astronautas que han visto ovnis, como, por ejemplo, de los dos, Scott Carpenter y Gordon Cooper. Ellos vieron ovnis, y luego también hay algunos otros que lo niegan, pero sí existieron. Por ejemplo, no lo niega porque McDivitt, ¿verdad? McDivitt en Mercury 7, no, Mercury 10, él vio, no, en Géminis 10, él vio y filmó y lo explicó ante la gente. Él se declaró que había filmado, dice inclusive en una parte de eso lo tengo yo filmado y con sonido directo. Dice: yo puedo decirles a ustedes que el ovni, este objeto, tenía ventanillas, y desgraciadamente por el brillo, por la brillantez del objeto, desaparecieron las ventanillas y ya no se pudieron ver. Oiga, si por ejemplo esas entidades existen, porque las tenemos evidencia de ello, y en el pasado hicieron contacto, ¿por qué ahora no? Bueno, pues eso de que ahora no es relativo, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, las experiencias de Samson,
que estuvo en el último Congreso Mundial del Fenómeno OVNI en Laughlin, Nevada, cerca de Las Vegas. Entonces, él nos puede decir que fue los casos actuales en donde ha habido, mira, sobre todo, ha habido experiencias, por ejemplo, en los eclipses. El eclipse de 1991 tuvo también la muestra y la prueba de algunos ovnis que revolotearon alrededor del eclipse. ¿Cuál ha sido el caso más importante que usted considere en México? Pues el mío, digamos, lo que yo vi, porque como yo lo vi, yo no tengo la duda de que si alguien me está diciendo mentiras o no. O el caso de Carlos Antonio de los Santos Montiel, que paralizó al aeropuerto durante 2 horas porque se le aparecieron 3 ovnis volando de Puerto Vallarta a México. ¿Fue Puerto Vallarta? Acapulco. No, fue por un lugar cerca de Zihuatanejo. De Zihuatanejo a México, pasó Tequesquitengo, pasó la pirámide de Xochicalco y de ahí se le prendieron 3 ovnis. Entonces él se puso en contacto con la torre de control. Es uno de los casos más apasionantes. Y el mío, que yo cuando llegué de la gira del presidente López Mateos a Europa, yo no quería dormir porque cambia el tiempo, ¿no? Es decir, el horario. Entonces yo tomé un libro que era Los alineamientos ortotécnicos de Aimé Michel. Entonces vi que decía lo siguiente en una página al azar, un libro escogido al azar, y decía: no debemos ver los ovnis o buscar los ovnis únicamente en las noches estrelladas, lo podemos hacer incluso en los días nublados. Tomo los prismáticos, salgo al jardín y lo primero que hago es que veo un ovni que estuvo ahí como una esfera de metal durante horas, hasta que me tocó ir al noticiero General Motors y me despedí de este fenómeno, el más alucinante que he visto en mi vida. Oiga, ¿y usted piensa que posiblemente haya existido ahí una relación entre ese objeto que estaba arriba de su casa y que abre la página en ese... Exactamente. Pues eso es lo que yo he pensado, que no solamente pueden manejar el azar, sino la mente. Es lo que yo le iba a preguntar, señor. Usted hace mención, por ejemplo, en estos 2 casos, que hubo, en el primero que hubo, se presentaron hombres de negro, o alguien que... Bueno, fue la entrevista con Carlos Antonio de los Santos Montiel, porque yo llamé al doctor Allen Hynek, que vino, era de los grandes investigadores, porque él primero le pagaba la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para demostrar que cada uno de los ovnis vistos tenían una explicación natural. Entonces vino y venía también Carlos Antonio de los Santos Montiel a la entrevista y lo detuvieron en el periférico. Le dijeron: es muy peligroso para ti, para tu familia, que vayas a esa entrevista. Y pues no fue. Y sin embargo nos vimos al día siguiente de la mañana en el mismo lugar. Parece que el teléfono lo ignoraron, pero nos comunicamos por teléfono y lo entrevistó el doctor Hynek y él dio fe de que el asunto era correcto. Además, él ha seguido siendo amigo mío y muchas veces lo veo, va a los desayunos de los comunicadores. Exactamente, ¿y realmente hubo hombres de negro, como se aseguró? Pues sí, pero eran tipos mexicanos, digamos tipo guaruresco, sí. pero sí eran de negro. Sí, eran de negro. ¿Y ellos quiénes eran? ¿Quién les pagaba? Pues bueno, y ¿para quién la trabajaban? Otra pregunta, ¿existieron de veras? ¿O lo hicieron que viera a esos hombres? Porque eso también, si a mí me hicieron buscar un libro, coger un libro y abrir una página determinada, pues ¿qué no podrán hacer con la mente, no? Así es que ese es el asunto. Ahora yo también me pregunto, ¿de veras existió ese ovni? Yo lo veía y además le pasé los prismáticos a mi hija, Marta Gilda Ferriz de Con, y ella lo vio, tenía 10 años. Entonces lo vio perfectamente bien y a lo mejor ella no la pudieron dominar, pero de todas maneras se veía enteramente metálico. Exacto. Después de, usted menciona que recientemente lo sigue viendo al señor Carlos Antonio de los Santos. Sí. Después de tanto tiempo, ¿qué le menciona? ¿O hay contradicciones? Después de tanto tiempo, puedo decirles que le costó la chamba, que estuvo algún tiempo sin trabajar, que después fue piloto privado. Es decir, lo único que le hemos hecho es daño. Pero ya después consiguió otro trabajo que incluso alguien de mi relación pudo conseguirle ese trabajo y hasta la fecha está ahí. Él y su esposa han ido juntos y hasta lloran cuando recordamos este asunto del contacto con este fenómeno ovni en su avión. Señor, en sus libros
en los últimos se oye a un Pedro Ferriz más filosófico, más espiritual. ¿El fenómeno lo ha cambiado? No, yo pienso que siempre he sido así. Lo que pasa es que estaba yo conmocionado por el fenómeno. Yo siempre he tenido la preocupación o la intención de leer sobre astronomía. Leí todos los libros de Julio Verne, El viaje a la luna, seguí la revista Astronomía, en fin, siempre tuve la preocupación de adentrarme en la fantasía. Cuando llegó la primera información de los ovnis que vio Kenneth Arnold en el Monte Rainiero, en el estado de Washington, yo tenía ganas de ir a entrevistarlo. ¿Por qué? Porque realmente para mí esto ha sido una revelación, ha sido algo que yo esperaba desde jovencito. Mira, una de las cosas que les voy a confiar, ya que una entrevista no vale si no dice un dato extra, ¿no? Claro. Rodolfo Neri Vela me prometió, cuando salió al espacio, que él me iba a decir la verdad si existían o no existían los ovnis. Le dije, porque entre los astronautas y en ese ambiente se sabe perfectamente, se sabe todo. Entonces, después de que todo el mundo lo andaba entrevistando cuando ya llegó a México, pues hubo conferencias en la universidad, en el Poli, en todas partes, en la Secretaría de Comunicaciones que lo patrocinó. Entonces, de pronto me habla, que le habla a usted el doctor Neri Vela. Dije, pero no es posible, en medio de este tráfago de las entrevistas me habla. Me dice, lo invito a comer, don Pedro. Fuimos al Hoyo 19, ahí enfrente de una tienda en Insurgentes, por el Teatro de los Insurgentes. Ya hablamos de todo, como ahora con ustedes. Y de pronto pide la cuenta, se va el mesero, se me queda viendo muy profundamente, me dice, don Pedro, los ovnis sí existen. No me dijo más. No me dijo ni por qué, ni nada. Pero para mí esa duda, esa afirmación, pues vale todo, más que una entrevista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él me lo dijo con toda la sinceridad del mundo. Yo me acuerdo que una vez que entrevisté a un astronauta americano de origen costarricense y chino también, este hombre estaba narrando conmigo la puesta en órbita del satélite Morelos, el primitivo. Entonces, estaba viendo y dice, de pronto dice, mira, ahí, eso que pasa ahí enfrente es el satélite Morelos. Y de pronto estamos viendo aquí en primer término, porque salen dando vueltas así, girando. Y de pronto sale y se pone en órbita. Le digo, perdóneme, mayor, pero eso que pasó y que decía usted que era el Morelos, ¿qué es? Se quedó callado, no dijo nada más. Exacto. Ahora otra vez en Apolo 13, como si hubiera sido un aviso, estábamos todos los elementos de Televisa, en aquella época de Telesistema Mexicano, de XCX, de la revista Siempre. Estaba yo con mi hijo Pedro, un amigo suyo, estaban los operadores, estaba pues Levi, Juanito Levi, que era un locutor de la National Broadcasting, que pasaba La Voz de América. Entonces de pronto estábamos así viendo a 6 millas de distancia, porque el sitio de prensa está a 6 millas de la plataforma donde se iba a lanzar el Apolo 13, y de pronto me dicen, ¿qué es eso? Y volteo, hagan de cuenta un holograma formado en el espacio, pero muy cerca de la Tierra, como a 150, 200 metros, pero muy amplio. Y de pronto le digo a mi hijo, ve a hablar con Walter Cronkite para ver qué es eso, que si ya le dijeron. Pues no le dijeron nada porque estaba diciendo groserías Walter Cronkite, que es tan caballero, y resulta que de pronto se abrió otro ojo igual, parece que estaban viendo así la nave, el Saturno, ¿no? Con el Apolo 13 a bordo. Entonces, pues ¿qué fue eso? La única prueba que tengo yo es que a los 2 días salió una nota en Cuba de prensa latina diciendo que se había visto un resplandor a la altura de la Florida. Eso para mí también es otro de los casos impresionantes. ¿Por qué no ha editado usted videos o algún tipo de material gráfico para que la gente esté enterado, las nuevas generaciones sepa de su trabajo y de su labor dentro de la investigación? Tengo película, es decir, hasta donde yo me quedé, pero tengo libros. Es decir, yo he escrito Un mundo nos vigila, Los ovnis y la arqueología de México,
mi diario intemporal, Los ovnis y yo. Por ejemplo, en el diario intemporal presento los casos de que se le apareció un ovni a Luis Echeverría siendo presidente de México. Se le apareció un ovni a Mario Moreno Cantinflas. En fin, a personajes célebres de la historia, a Jesús Reyes Heroles, el papá de Federico Reyes Heroles, que fue secretario de Gobernación, fue secretario de Educación Pública, presidente del Partido Revolucionario Institucional, un verdadero personaje en la historia moderna de nuestro país, autor de más de 30 libros de derecho. En fin, para mí, todas estas presentaciones de mis libros, ¿qué otro? Los hombres del ovni. Los hombres del ovni, también Suma ¿Dónde Platíbola. quedó el Arca de la Alianza? Suma Platíbola. La Suma Platíbola y Reflexiones sobre la muerte. Reflexiones sobre la muerte, y está por salir Y el dinosaurio. y el dinosaurio. Así es que todos estos libros, más algunos otros libros sobre otras cosas de derecho, por ejemplo, pues son 9 libros en total. Y con el que voy a sacar, porque voy a sacar la segunda parte de mi diario intemporal y la segunda parte de Los ovnis y yo, aprovechando el material que tenemos con este nuevo programa que ya va a cumplir un año. Exacto, señor. Usted durante toda su vida ha tenido relación directa con altos funcionarios del gobierno. ¿En algún momento estas personas le han confiado o han tratado de hacer una especie de equipo, o de patrocinar o de pagar algunas investigaciones referentes a este tema? Pues no, pero mira, desde luego cuando estaba Gustavo Díaz Ordaz de presidente, en algún momento me habló y me dice, don Pedro, como hablaba él, tenía una voz muy grave, siendo delgado, tenía una voz muy grave y me dice, don Pedro, me acaban de hablar de la NASA para ver si les damos permiso para que hagan la última prueba de la bajada del hombre a la luna en Sonorita, Sonora. ¿Qué opina usted? Quiero que usted me dé su consejo. Le digo, señor, yo no soy quien para darle consejo, pero sí le he de decir a usted que debemos hacerlo, darles el permiso. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ya estamos en el proyecto, porque tenemos una estación mini-track para comunicarnos con la nave en vuelo a la Luna, de entre 12 estaciones en todo el globo. Esta estación es de Manzanillo. Guaymas. ¿De dónde? Guaymas. De Guaymas, Sonora. Así es que le estoy preguntando a Samson, que tiene la memoria más fresca, por ser más joven, pero de todas maneras, en Guaymas tenemos una estación mini-track. Me dice, pues es muy buena idea. Pero entonces en la NASA, en lugar de dejarlos entrar a los observadores de la Secretaría de Comunicaciones, no, simplemente les dijeron que pues eso era un secreto militar, que aprovechando el permiso que les había otorgado la presidencia de la República, muy bien, ellos no dijeron nada porque tenían órdenes de adecuarse a lo que ellos dejaban. Entonces ellos hicieron un campamento aparte, como a 2 o 3 kilómetros, el de la bajada del hombre a la luna. Bueno, pues de pronto, una de las tantas noches, comenzaron a escuchar un ruido como de un transformador de calle, y se asomaron y lo vieron, un objeto luminoso que estaba arriba de la base americana, en donde estaban haciendo todos los ensayos. Había como columpios, artefactos con arneses para dar la sensación de la sexta parte de la gravedad terrestre. Entonces, ya que estuvo ahí, se pasa encima de la base mexicana, haciendo un ruido ensordecedor. Quisieron arrancar los coches y todo, no pudieron. Entonces se fue. Entonces, cuando ya ellos vieron que se iba, tomaron sus cositas, las guardaron. Los americanos no se movieron, como que ya sabían que estaban siendo vigilados. Por eso el nombre del programa Un Mundo Nos Vigila, porque en todos los lanzamientos, incluso en la llegada del hombre a la luna, ha habido apariciones. Ha habido apariciones incluso en camino y también en órbita de la Tierra. Entonces, ellos tomaron ya sus cosas cuando pudieron arrancar los coches, establecieron una especie de caravana, 3 o 4 coches con camionetas y todo, y vieron a un pobre leñador que andaba ahí con ramitas y todo en el lomo. Y entonces le dice, oye amigo, pues, por decir algo, ¿no vio usted aquí algún objeto? Dice, pues sí que lo vi, sonorense. Yo por lo pronto les dije de su madre. Fíjense nada más, ese es realmente el primer insulto extraterrestre que yo conozco. A ver, Beto. Señor, en otros países oímos de que se habla de información gubernamental, de expedientes secretos, y que solamente gente importante tiene acceso a ellos. ¿En México hay esos expedientes? ¿Usted ha sabido algo de ello? No lo hay, porque en realidad, cuando ha habido casos importantes, no tienen a quién recurrir.
Entonces, unos visitadores del Instituto de Antropología fueron a verme, porque si no tenemos a quién recurrir, nosotros vimos esto, unas especies de luces que había del otro lado de una barranca muy profunda. Ahí vieron objetos que se movían arriba y abajo, ya tomé nota de todo eso. Algún día les platicaré qué era, porque no era extraterrestre. Pero de los objetos que caen constantemente... Bueno, hubo uno del 29 de junio, aquel que filmamos, que me regalaron de la película aquella de La Corcholata y de Vicente Fernández. Entonces, desde los estudios América de aquella época, y en la última escena tenían que aparecer Carmen Salinas y Vicente Fernández, y de pronto van viendo una constelación de puntitos en el cielo, como que algo que se había desbaratado, y eso fue a caer por el estado de Puebla. Yo le dije al doctor Hynek, porque le hablé al doctor Hynek, Allen Hynek, le dije, oiga maestro, yo creo que esto, bueno, en inglés, le dije, yo creo que esto es basura espacial. Me dice, no puede ser basura, porque nosotros tenemos en las computadoras todos los objetos que caen o que van a caer próximamente. Ahí debe haber estado también la Mir, en esa relación. Es que ahorita, en la actualidad, hay más de 10,000 objetos en órbita, alrededor de la Tierra o más. 150,000. ¡Qué barbaridad! Yo me quedé corto. 150,000 objetos hay alrededor de la Tierra, entre ellos un guante de la primera actividad extravehicular. El primero fue, no me acuerdo me acuerdo de los rusos y no de los americanos, que por cierto murió en Apolo 1. Se les zafa un guante y ya no lo pudo alcanzar. Eso está en órbita. Así es que es increíble. Jóvenes, pues no saben cómo les agradezco. ¿Tienen alguna pregunta más? No, pues por último, solamente de todos los investigadores a nivel internacional y nacional, ¿quién fue la única persona que usted ha admirado? Si es que hay uno. Pues no, mira, en realidad yo pienso que el doctor Hynek para mí es el padre de todos nosotros, padre científico y moral, porque él era chairman de la oficina de astronomía de la Universidad de Northwestern. Así es que yo creo que él, al haberse convencido del fenómeno OVNI, nos ha dado la pauta de lo que es realmente la aparición en serio del fenómeno OVNI, que de pronto, de acuerdo con Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, como Freud, él nos dice que este fenómeno sí existe. Entonces, son cosas básicas, fundamentales, que debemos inculcar entre los jóvenes. Si los grandes analistas, los grandes científicos han reconocido, por ejemplo, la misma opinión En Contacto de Carl Sagan, ahí es en donde se ve realmente el verdadero pensamiento de Sagan, porque Sagan siempre fue un partidario de la verdad de este fenómeno, pero recibió tantas críticas que su último libro, en realidad lo que hizo fue atacar al fenómeno OVNI, diciendo que éramos idiotas todos los que creíamos en el fenómeno OVNI, pero nada más. ¿Cuál considera usted que sea su aportación al fenómeno OVNI? Pues yo creo que el alineamiento de las zonas arqueológicas mexicanas, pues eso no lo dije, los ovnis y la arqueología de México. Le faltó ese. ¿Verdad? Ese me faltó. Ahí están hasta dibujos y todo. Sí. Por esa aportación en Europa causó sensación esto, porque en Europa siempre han sido admiradores de la arqueología maya, la arqueología tolteca, olmeca, también tarasca y también la mixteco-zapoteca. Amigos, como se han podido dar cuenta, realmente es fantástico recordar esta entrevista que yo la tenía en mi archivo y como en muchas de las ocasiones he mencionado, de nada sirve tener este tipo de materiales, este tipo de entrevistas fantásticas que nos ayudan a entender más sobre el tema de los no identificados. Y por ese motivo me decidí en presentárselas en esta ocasión a todos ustedes. Espero que la haya disfrutado, espero que haya escuchado con atención cada una de esas respuestas que nos da don Pedro Ferriz, y es más, yo le invitaría a que la vea de nuevo una segunda o una tercera vez
para que, bueno, pues nos quede muy claro esa forma de sentir de un personaje tan importante dentro de la investigación y difusión de los objetos voladores no identificados tanto de México como de todo el mundo. Así que bueno, pues ahí tiene usted este reporte especial de la insólita experiencia. A mí me nombran Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes, yo vivo una insólita experiencia. La invitación desde luego a que usted se suscriba a mi canal que es www.youtube.com/Johanan Díaz. En Twitter estoy como @Johanan Díaz, en Facebook como Johanan Díaz Oficial y desde luego en la página www.insólitaexperiencia.com. Hasta la próxima.